La cena de cumpleaños de mi suegra siempre había sido un evento casi sagrado para la familia. Ella se tomaba semanas para planificarlo, elegía el menú con esmero, se aseguraba de que cada plato tuviera algo que agradara a todos, y adornaba su casa con flores frescas que compraba personalmente en el mercado central. Recuerdo que en otros tiempos, cuando aún estaba casada con Daniel, yo solía ayudarla en la cocina desde temprano, pelando verduras, probando el sazón de las salsas, riendo juntas mientras compartíamos chismes y recuerdos. Pero este año todo era distinto. No sé qué me sorprendió más, si la llamada que recibí de ella invitándome, o el hecho de que lo hiciera con una voz tan natural como si nada hubiera pasado. Después de todo, hacía más de un año que estaba divorciada de su hijo. Y no fue una separación tranquila, ni mucho menos. Daniel me había dejado por una mujer más joven, Clara, apenas unas semanas después de que yo descubriera mensajes y fotos que no dejaban lugar a dudas sobre su infidelidad. Aquello me destrozó. No solo perdí un esposo, también creí perder a una familia que amaba como si fuera la mía propia. Sin embargo, en esa llamada, mi exsuegra me dijo: «Tú siempre serás parte de esta familia. Pase lo que pase entre tú y mi hijo, eso no cambia lo que yo siento por ti». Sus palabras me dejaron sin argumentos para rechazar la invitación. Y aunque mi mente me advertía que no fuera, mi corazón quería creer que podía sentarme a esa mesa sin sentirme fuera de lugar. El día de la cena, me puse un vestido sencillo, color azul marino, y un abrigo ligero. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco llegar como si aquello fuera una obligación. Mientras conducía hacia su casa, mi estómago se retorcía. No sabía si era nervios, ansiedad o simple miedo de enfrentar a Daniel y a Clara en un espacio tan reducido. Al llegar, la casa estaba igual que siempre, el jardín delantero cuidado, las luces cálidas encendidas, y el olor a pan horneado escapando por las ventanas. Mi exsuegra me recibió con un abrazo fuerte, tan sincero que por un momento me sentí como antes, como si los últimos meses no hubieran existido. Pero apenas crucé el umbral y vi el comedor, el hechizo se rompió. Daniel estaba allí, sentado al lado de Clara. Ella llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba cada curva, y su cabello perfectamente ondulado caía sobre los hombros. Sonreía con esa seguridad que tienen las personas que creen haber ganado algo irremediablemente. Me miró de arriba a abajo, evaluándome, y luego desvió la vista como si no valiera la pena dedicarme más atención. Me senté en el lugar que mi exsuegra me indicó, justo frente a Clara. El mantel de lino blanco estaba impecable, y sobre él, copas de cristal y cubiertos que brillaban bajo la luz de la lámpara colgante. El olor a carne asada, especias y vino tinto llenaba el aire, pero yo apenas podía concentrarme en respirar. La cena comenzó con comentarios banales: «¿Qué frío ha hecho estos días? ¿Cómo va el trabajo? Las flores del jardín están más bonitas que nunca». Yo respondía con frases cortas, intentando no mirar demasiado a Daniel, y mucho menos a Clara. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos un destello de provocación. No sé si era mi imaginación, pero sentía que sus palabras, incluso las más inocentes, tenían un filo invisible. Hablaba de viajes que habían hecho juntos, de restaurantes nuevos que habían probado, como si quisiera dejar claro que su vida con Daniel estaba llena de experiencias que él nunca compartió conmigo. Yo me repetía a mí misma que no debía caer en su juego. Aún así, el ambiente estaba cargado. Las risas eran forzadas, las conversaciones se interrumpían con silencios incómodos, y mi exsuegra, aunque sonreía, tenía un brillo extraño en la mirada, como si estuviera esperando algo. Yo tomaba pequeños sorbos de vino, más para ocupar las manos que por el gusto. Hubo un momento en que mi exsuegra trajo un plato de pasta hecha a mano, uno de mis favoritos. Me lo sirvió con especial cuidado, y eso me conmovió más de lo que quise demostrar. Daniel no hablaba mucho, parecía concentrado en la comida o en observar cómo reaccionaba yo ante cada comentario de Clara. Era como si todos supiéramos que esa noche no sería simplemente una cena de cumpleaños. Había algo más, algo que se escondía entre las palabras cortas y las miradas que se lanzaban sobre la mesa. Y aunque yo no podía imaginarlo todavía, presentía que esa reunión terminaría muy distinta a lo que Clara y Daniel esperaban. En ese instante, mientras mi exsuegra cortaba el pan y lo colocaba en una cesta en el centro de la mesa, me di cuenta de que había cometido un error viniendo. O al menos eso creí.
Porque no sabía que lo que estaba a punto de pasar cambiaría por completo el rumbo de la noche, y que yo no sería la que saldría humillada. La conversación siguió su curso, pero cada frase que salía de la boca de Clara parecía cargada con una intención que solo yo podía percibir. O tal vez no era solo yo. Tal vez todos en esa mesa podían sentir que cada palabra suya estaba calculada para marcar una diferencia entre ella y yo, para dejar claro que, en su mente, ella estaba por encima. Se inclinó hacia adelante con su copa de vino en la mano como si compartiera una anécdota divertida y dijo con una sonrisa perfecta: Daniel siempre dice que ahora se siente libre, como si por fin pudiera respirar. Lo dijo sin mirarme directamente, pero todos sabían que el comentario estaba dirigido a mí. Sentí un calor subir por mi cuello y un nudo instalarse en mi estómago. Mi primera reacción fue morderme la lengua para no responder. No iba a darle la satisfacción de verme alterada. Daniel sonrió, aunque no de forma tan amplia como ella esperaba. Él evitó mirarme, quizá incómodo, quizá consciente de que la frase era una puñalada innecesaria. Mi exsuegra, en cambio, permaneció en silencio, observando la escena como una jugadora de ajedrez que espera el momento exacto para mover su pieza más importante. Yo respiré hondo, tomé un sorbo de vino y desvié la conversación hacia algo neutral, preguntando por el jardín, por los rosales que tanto cuidaba mi exsuegra. Ella me contestó con amabilidad, pero Clara, con esa insistencia venenosa, volvió a sacar un tema personal. Ah, sí, Daniel me contó que solías ayudar con el jardín, pero bueno, no todos tenemos tiempo para esas cosas. La frase me golpeó más de lo que quise admitir. No era el contenido, era la forma en que lo dijo, como si quisiera borrar cualquier aporte que yo hubiera hecho en el pasado. Intenté no mostrarlo, manteniendo una sonrisa neutra, pero mi exsuegra la miró con una ceja levantada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lo noté. Mientras la comida avanzaba, Clara empezó a monopolizar la conversación. Habló de restaurantes caros, de viajes, de compras en boutiques exclusivas, y de cómo la vida era demasiado corta para conformarse con poco. Daniel la escuchaba, pero había una rigidez en sus hombros, como si él también sintiera que estaba cruzando una línea. Entonces, de forma repentina, mi exsuegra dejó su copa sobre la mesa con un golpe suave pero firme. No fue un ruido fuerte, pero bastó para que todos la miráramos. Clara, dijo con una voz tranquila pero cargada de intención, ¿ya le contaste a Daniel lo del viaje a París? El silencio que siguió fue casi teatral. Clara parpadeó varias veces, su sonrisa se congeló. Daniel frunció el ceño y la miró. ¿Qué viaje?, preguntó con un tono que no lograba disimular su sospecha. Ah, bueno, balbuceó Clara, dejando su tenedor a un lado. Fue un viaje de trabajo, ya sabes, con unas amigas. Yo no moví un músculo, pero mis oídos estaban atentos a cada palabra. No entendía a dónde quería llegar mi exsuegra, pero podía sentir que estaba preparando algo. Ella tomó un sorbo de vino antes de hablar de nuevo. Curioso, porque las fotos que vi no parecían de un viaje de negocios. Clara se removió en su asiento. ¿Fotos?, preguntó Daniel, su voz ahora más tensa. Mi exsuegra no apartó la vista de Clara. Sí, unas fotos en redes sociales. París, la Torre Eiffel de fondo, y tú abrazada a un hombre que no es mi hijo. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Daniel dejó su cuchillo y tenedor sobre el plato y se recostó hacia atrás, procesando lo que acababa de escuchar. Yo me quedé quieta, intentando no mostrar sorpresa. Clara se apresuró a responder. Eso no es lo que parece. Era un amigo, un compañero de trabajo, fuimos en grupo. Claro, respondió mi exsuegra con una calma cortante, un amigo con el que compartes habitación de hotel y desayunos en la cama. Daniel abrió la boca para decir algo, pero se quedó en silencio, mirando a Clara como si estuviera viendo a una persona completamente distinta. Yo observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de incredulidad y, lo admitiré, un poco de satisfacción. No porque quisiera ver a Daniel herido, sino porque, por primera vez, la máscara perfecta de Clara se estaba resquebrajando. Clara intentó recomponerse, alisándose el vestido y enderezando la espalda. No tienes derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho, respondió mi exsuegra, inclinándose un poco hacia adelante. Esta es mi casa, y esta mesa es para personas que respetan a mi familia. Las palabras colgaron en el aire.
No hubo gritos, no hubo discusiones acaloradas, pero la tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Daniel, sin levantar la voz, dijo: «Clara, necesito que me digas la verdad». Ella lo miró con ojos suplicantes, pero él no apartó la vista. Era evidente que no creía su historia. Yo sentí que algo estaba a punto de romperse definitivamente, y aunque no sabía cómo terminaría esa noche, tenía claro que ya no era yo quien estaba en el centro del huracán. La cena, que había comenzado con sonrisas incómodas y frases cortas, se había convertido en una especie de interrogatorio disfrazado de reunión familiar. Y yo, que pensé que iba a ser la que se sentiría expuesta, estaba presenciando cómo el centro de atención cambiaba de lugar, y cómo el poder en esa mesa pasaba, poco a poco, a manos de mi exsuegra. Me quedé observando, en silencio, mientras Clara evitaba mirar a Daniel y él esperaba una respuesta que, claramente, no iba a satisfacerlo. Lo que no sabía entonces era que lo peor para Clara aún estaba por llegar. El silencio que siguió a la última pregunta de Daniel parecía prolongarse más de lo soportable. Clara, que hasta ese momento había mantenido una postura impecable y una sonrisa segura, ahora estaba pálida. Sus manos, antes relajadas sobre la mesa, se entrelazaban con nerviosismo. Daniel la miraba con una expresión que combinaba incredulidad y rabia contenida. Yo, sin decir nada, observaba cada detalle, la forma en que su labio inferior temblaba, el parpadeo acelerado, y cómo su respiración se volvía cada vez más irregular. Fue entonces cuando mi exsuegra, con una calma que solo da la experiencia, apoyó los codos sobre la mesa y dijo: «Curioso que no quieras contarle a mi hijo lo que yo ya sé». Clara tragó saliva como si quisiera ganar tiempo, pero mi exsuegra no se lo permitió. «Vi las fotos, Clara. No una ni dos, sino un álbum entero. No parecías estar en una reunión de negocios ni con un grupo de amigas. Parecías estar en una luna de miel». La palabra, luna de miel, se quedó flotando en el aire, tan pesada que parecía aplastar todo lo demás. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de tensión. «Es cierto». Clara soltó una risa nerviosa. «Por favor, no exageren. Era un viaje, de placer, sí, pero no con esa intención». «Placer, dices», intervino mi exsuegra, sin apartar la vista de ella. «Es por eso que estabas desayunando en la cama con ese hombre. O que tenías fotos abrazándolo junto al río Sena». Yo no podía apartar la vista de Clara. Su piel, antes radiante, parecía apagada. Daniel, por su parte, ya no pedía explicaciones. Simplemente la miraba como si en su mente estuviera conectando todas las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Clara, viéndose acorralada, subió el tono. «Esto es ridículo. No voy a sentarme aquí a que me interroguen». Pero mi exsuegra no se inmutó. «Nadie te obliga a sentarte. Puedes irte cuando quieras. Pero ten por seguro que, después de lo que vi, no vas a volver a pisar mi casa». Daniel abrió la boca para intervenir, pero mi exsuegra levantó una mano para detenerlo. «Hijo, no voy a quedarme callada viendo cómo repites los mismos errores una y otra vez. Cuando dejaste a tu esposa, no estuve de acuerdo, pero lo acepté. Creí en tu palabra, y también le di el beneficio de la duda a esta mujer. Pero ahora, después de todo lo que ha hecho, no voy a permitir que siga sentándose a mi mesa como si nada. Yo no esperaba que me defendiera de esa manera, y menos aún frente a toda la familia». Había otros 2 tíos de Daniel y su hermana menor sentados alrededor, y todos estaban callados presenciando cómo la autoridad de mi exsuegra llenaba la habitación. Clara se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un chirrido. «No tengo por qué escuchar esto». «Daniel, vamos», dijo, intentando sonar firme. Pero Daniel no se movió. No la miró siquiera. Seguía observando la mesa como si necesitara unos segundos para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Cuando al fin habló, su voz fue cortante. «Si quieres irte, vete». Ese fue el golpe final para Clara. La vi abrir y cerrar la boca como si quisiera replicar, pero no encontró las palabras. Tomó su bolso con movimientos rápidos y bruscos. Antes de salir, lanzó una mirada cargada de desprecio, primero a mi exsuegra y luego a mí, como si yo tuviera algo que ver con su humillación. Cerró la puerta de un portazo, y el eco resonó por toda la casa. El silencio que quedó fue espeso, casi irrespirable. Nadie sabía si seguir comiendo o levantarse de la mesa. Mi exsuegra, sin embargo, retomó su copa de vino como si nada hubiera pasado.
Ahora podemos cenar tranquilos, dijo, con un tono que me hizo sonreír por dentro aunque intenté mantener la compostura. Daniel se pasó las manos por el rostro. No parecía enojado conmigo, pero sí profundamente avergonzado y traicionado. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos algo que no esperaba: arrepentimiento. No por Clara, sino por todo lo que había pasado entre nosotros. Yo no dije nada. No era el momento para discursos ni para cobrar cuentas pendientes. Lo que había pasado hablaba por sí solo. Mi exsuegra me sirvió más vino, como si ese gesto fuera una forma silenciosa de decirme que estaba de mi lado. Poco a poco, la conversación en la mesa volvió a fluir, aunque de forma más contenida. La tensión inicial había desaparecido, reemplazada por un alivio extraño. La figura que había llegado con tanto aire de superioridad se había desvanecido en cuestión de minutos, y con su salida, la atmósfera se había despejado. Mientras cortaba un pedazo de carne, pensé en lo irónico que era todo. Yo había llegado convencida de que esa noche iba a ser incómoda para mí, que tendría que soportar miradas y comentarios malintencionados. Pero al final, la incomodidad había cambiado de bando. Clara había llegado creyendo que esa era su oportunidad para reafirmar su posición, y en cambio, había sido desenmascarada frente a todos. Y aunque no lo dije en voz alta, sentí un leve y silencioso triunfo. No por venganza, sino por justicia. Lo que no podía prever era que este episodio no sería el final de la historia, sino el inicio de un cambio inesperado en la relación que tendría, a partir de esa noche, con mi exsuegra, y con Daniel. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el pasillo, dejando tras de sí un silencio espeso. El sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo, como si todos necesitáramos un momento para asimilar lo que acababa de ocurrir. Clara se había ido tan rápido que ni siquiera dio tiempo a que alguien dijera una palabra para detenerla, aunque estaba claro que nadie tenía intención de hacerlo. Daniel permanecía sentado con la mirada fija en su plato, como si no supiera por dónde empezar a procesar la escena. Sus hombros estaban tensos y sus manos descansaban inmóviles sobre la mesa. La luz cálida del comedor caía sobre su rostro, y vi que tenía los ojos enrojecidos, no sé si de rabia o de vergüenza. Mi exsuegra, en cambio, se levantó con la calma de quien ha hecho exactamente lo que se proponía. Tomó la jarra de vino y llenó su copa, luego se acercó a mí y sirvió un poco en la mía. Tú siempre tendrás un lugar aquí, dijo en voz baja, lo suficiente para que yo lo escuchara pero no para que el resto de la mesa se sintiera incómodo. Ese gesto tan simple me atravesó por dentro. Había temido que asistir a esta cena fuera una humillación, que tendría que soportar insinuaciones y comparaciones, pero estaba viviendo exactamente lo contrario. Sentí una mezcla de gratitud y alivio, aunque intenté no demostrarlo demasiado. Me limité a sonreírle y darle las gracias. Los demás comenzaron a retomar la comida poco a poco, aunque la tensión no desapareció de inmediato. La hermana menor de Daniel se inclinó hacia mí para preguntarme por mi trabajo, y agradecí ese intento de normalidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que la verdadera conversación estaba ocurriendo en silencio, en las miradas que cruzaban Daniel y su madre. Daniel finalmente habló, su voz algo ronca. «Mamá, no tenías que hacer eso aquí, delante de todos». «Si tenía que hacerlo», respondió ella con firmeza. «Porque si lo hacía en privado, probablemente te convencería con alguna excusa. Y ya he visto suficientes de esas». Él no replicó, simplemente se recostó en la silla, soltando un suspiro largo. Yo, que había sido el blanco de tantas discusiones en el pasado, me sentía como una espectadora extraña de un drama que ya no me pertenecía directamente, pero que inevitablemente me afectaba. La cena continuó en un tono más relajado. Los tíos de Daniel empezaron a contar anécdotas viejas, y hasta hubo algunas risas. Mi exsuegra trajo el pastel de cumpleaños, y mientras apagaba las velas, hizo un deseo que no compartió con nadie. La miré en ese momento y me pareció ver en su rostro no solo satisfacción, sino también algo de tristeza, como si en el fondo lamentara que su hijo tuviera que aprender de esta forma. Cuando terminamos el postre, comencé a recoger mis cosas para irme. No quería alargar demasiado mi presencia, ni tampoco dar la impresión de que me quedaba para presenciar el desmoronamiento de la relación de Daniel. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, y mi exsuegra me acompañó. En el pasillo, antes de abrirme, me tomó las manos.
Perdona si fue incómodo para ti, pero no podía dejar que esa mujer siguiera jugando con mi hijo, ni contigo. No tienes nada que disculpar, le respondí con sinceridad. Solo me sorprende que me defiendas de esta forma. Porque lo mereces, dijo con una convicción que me dejó sin palabras. Cometiste errores como todos, pero nunca le mentiste ni le faltaste al respeto. Y eso, para mí, vale más que cualquier cosa. Me abrazó fuerte como solía hacerlo en los viejos tiempos. En ese momento entendí que, aunque mi matrimonio con Daniel había terminado, mi vínculo con ella seguía intacto. Quizá no volvería a ser lo mismo, pero todavía había un lazo que ni el divorcio ni Clara habían podido romper. Cuando salí, Daniel estaba junto a la puerta como si hubiera esperado para hablar conmigo. «¿Podemos hablar un momento?», dijo, casi en un susurro. Yo dudé. Podía ver en su rostro el cansancio y la confusión, y en otra época habría sentido la necesidad de escucharlo, de buscar explicaciones. Pero esa noche no quería respuestas tardías ni disculpas incompletas. «Es tarde, Daniel», le dije suavemente. «Y lo que tengas que decir, probablemente debiste decirlo hace mucho». No esperé su respuesta. Bajé los escalones de la entrada y caminé hacia mi coche. La brisa de la noche me golpeó el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligereza en el pecho. No era alegría, exactamente, sino una sensación de cierre, como si hubiera pasado la última página de un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Mientras conducía de regreso a casa, repasé la escena una y otra vez. La mirada de Clara al marcharse, la expresión de Daniel al descubrir la verdad, la firmeza de mi exsuegra, y me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de haber ganado en un enfrentamiento silencioso. Se trataba de recuperar un poco de la dignidad que creí perdida y de saber que, al final, las personas que realmente valoran tu integridad siempre estarán de tu lado. Esa noche dormí profundamente, sin el peso de viejas culpas ni el miedo a ser juzgada. Y aunque no lo planeé así, supe que esa cena marcaría un antes y un después no solo en la relación de Daniel y Clara, sino también en la forma en que yo me veía a mí misma. Porque a veces la justicia no llega con ruido ni con venganzas elaboradas. A veces llega en forma de una verdad dicha en el momento exacto por la persona menos esperada, y delante de todos los que necesitan escucharla.